Hay algo en la Biblia que muchas personas han malinterpretado por siglos. Algo que, si se entiende de la manera incorrecta, puede llevar a una vida de miedo, culpa y hasta alejamiento de Dios. Pero si lo comprendes en su verdadero significado, puede transformar por completo tu relación con Él. Hoy vamos a hablar del temor de Dios. Ahora bien, cuando escuchamos la palabra temor, lo primero que nos viene a la mente es miedo, terror, pavor. Pero, ¿de verdad Dios quiere que vivamos asustados de Él? ¿Es ese el propósito de nuestra fe? La respuesta te sorprenderá. La Biblia menciona el temor de Dios una y otra vez. En Proverbios 9:10 dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Y aquí ya vemos algo interesante. Temer a Dios no significa solo tener miedo de Él, sino que está relacionado con la sabiduría, con el conocimiento. Así que la gran pregunta es: ¿cómo debemos entender el temor de Dios? ¿Es un miedo paralizante o es algo más profundo? ¿Cómo puede impactar nuestra vida de manera práctica? A lo largo de este video, vamos a descubrir qué significa realmente temer a Dios, cómo esto influye en nuestra vida diaria y por qué es fundamental para nuestro crecimiento espiritual. Pero te advierto algo: puede que lo que aprendas hoy cambie por completo la forma en la que ves tu relación con Dios. Así que prepárate, porque lo que viene a continuación te abrirá los ojos. Antes de empezar, quiero que hagas algo muy sencillo pero poderoso. Escribe en los comentarios: el temor de Dios me guía y me protege. Puede parecer algo simple, pero cuando comentas esto, no solo lo afirmas en tu corazón, sino que también puedes recordarle a alguien más la importancia de vivir con el temor de Dios. Ahora bien, hay algo en la Biblia que muchas personas han malinterpretado por siglos. Algo que, si se entiende de la manera incorrecta, puede llevar a una vida de miedo, culpa y hasta alejamiento de Dios. Pero si lo comprendes en su verdadero significado, puede transformar por completo tu relación con Él. Hoy vamos a hablar del temor de Dios. Cuando escuchamos la palabra temor, lo primero que nos viene a la mente es miedo, terror, pavor. Pero, ¿de verdad Dios quiere que vivamos asustados de Él? ¿Es ese el propósito de nuestra fe? La respuesta te sorprenderá. La Biblia menciona el temor de Dios una y otra vez. En Proverbios 9:10 dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Desde el primer momento, vemos que temer a Dios no es solo sentir miedo, sino que está relacionado con la sabiduría, con el conocimiento y con vivir una vida que honra a Dios. Así que la gran pregunta es: ¿cómo debemos entender el temor de Dios? ¿Es un miedo paralizante o es algo más profundo? ¿Cómo puede impactar nuestra vida de manera práctica? A lo largo de este video, vamos a descubrir qué significa realmente temer a Dios, cómo esto influye en nuestra vida diaria y por qué es fundamental para nuestro crecimiento espiritual. Pero antes de continuar, asegúrate de darle like a este video, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún contenido que te ayude a crecer en tu relación con Dios. Parte 1. ¿Qué es realmente el temor de Dios? Para entender el temor de Dios, primero hay que borrar de nuestra mente la idea de que significa tenerle miedo a Dios como si fuera un juez cruel que solo espera un error para castigarnos. Porque si solo lo vemos así, nos perderemos de algo mucho más profundo y transformador. La Biblia nos dice claramente que el temor de Dios es el principio de la sabiduría, Proverbios 9:10. Y aquí hay algo importante: si fuera un miedo paralizante, ¿cómo podría ser el comienzo de la sabiduría? Más bien, lo que nos está diciendo es que hay una conexión entre temer a Dios y vivir con inteligencia, con discernimiento y con entendimiento de la vida. Pero, ¿qué significa esto en la práctica? El temor de Dios no es un pánico que te haga huir de Él.
Es un profundo respeto, una reverencia, un reconocimiento de su grandeza y su autoridad. Es entender que Dios es santo, que es justo, que tiene el poder absoluto sobre todo y que su palabra es la máxima verdad. Es vivir con la conciencia de que nuestras acciones tienen consecuencias, que no estamos aquí por casualidad y que nuestras decisiones importan. Piénsalo de esta manera: cuando amas a alguien, no quieres hacer nada que le haga daño, que le desagrade o que rompa la relación con esa persona. Si amas a Dios, su temor no es terror, es un deseo profundo de agradarle, de honrarle, de obedecerle porque entiendes su valor, su gloria y su amor inmenso por ti. En otras palabras, el temor de Dios no es miedo que te aleja, sino respeto que te acerca. Es lo que te hace decir: Dios, quiero vivir de acuerdo a tu voluntad porque sé que tú sabes lo que es mejor para mí. No quiero lastimar nuestra relación, no quiero actuar en contra de tu verdad. Quiero vivir bajo tu dirección porque confío en ti. El temor de Dios es el fundamento de una vida fuerte y estable. Ahora, aquí viene lo interesante. Si miramos la Biblia, encontramos algo impactante. Las personas que verdaderamente temían a Dios eran las más fuertes, las más valientes, las que no se doblegaban ante nada ni nadie. Un gran ejemplo de esto es Daniel. Vivió en un mundo corrupto, fue llevado a un país extranjero, lo quisieron obligar a vivir bajo leyes que iban en contra de su fe y aún así se mantuvo firme. ¿Por qué? Porque su temor no estaba en el rey, en los enemigos o en lo que pudiera pasarle. Su temor estaba en Dios. Él entendía que solo Dios tenía la última palabra sobre su vida y eso le dio la fuerza para resistir, para mantenerse en pie cuando todos los demás caían. Lo mismo pasó con los apóstoles en el Nuevo Testamento. Después de que Jesús resucitó y ascendió al cielo, fueron perseguidos, amenazados, encarcelados y aún así no dejaron de predicar el Evangelio. ¿Por qué? Porque temían más desobedecer a Dios que lo que los hombres pudieran hacerles. Aquí está el punto clave. Cuando temes a Dios, no temes a nada más. Porque cuando entiendes que Dios es soberano, que Él es quien dirige tu vida, que Él tiene el control absoluto, los miedos del mundo pierden su poder sobre ti. Ya no vives preocupado por lo que la gente piense, por lo que pueda pasar, por las amenazas, porque sabes que el único que realmente tiene poder sobre tu destino es Dios. El temor de Dios te protege del pecado y te guía por el camino correcto. Otra cosa poderosa sobre el temor de Dios es que es un guardián para nuestra vida. Proverbios 16:6 dice: Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Es decir, cuando realmente temes a Dios, eso te aleja del pecado, no porque tengas miedo de ser castigado, sino porque sabes que el pecado te separa de Dios, y eso es algo que no quieres. Imagina que estás caminando por una calle y ves un cartel que dice: peligro, camino resbaloso, no pasar. Si realmente crees en la advertencia, no vas a seguir caminando por ahí porque sabes que podrías caer y lastimarte. Lo mismo pasa con el temor de Dios. Te hace ver el peligro del pecado antes de que caigas en él. Cuando entiendes que Dios es santo y que su voluntad es perfecta, entonces dejas de jugar con el pecado, dejas de buscar excusas para hacer cosas que sabes que no están bien y empiezas a vivir con más conciencia y más sabiduría. Y aquí viene lo interesante. Esto no solo te protege espiritualmente, sino que también te protege en la vida. Porque muchas veces el pecado trae consecuencias graves, no solo en nuestra relación con Dios. Parte 2. Cómo el temor de Dios transforma tu vida en la práctica. Hasta ahora hemos visto que el temor de Dios no es un miedo paralizante, sino un respeto profundo que nos llena de sabiduría, nos protege del pecado y nos hace fuertes en la fe. Pero aquí viene la gran pregunta:
¿Cómo se refleja esto en la vida diaria? ¿Cómo se vive el temor de Dios de manera práctica? Porque sí, podemos entender el concepto, podemos estar de acuerdo en que es algo bueno, pero si no sabemos cómo aplicarlo a nuestra vida, se queda en una idea y no en una transformación real. Así que vamos a desglosarlo en aspectos prácticos. 1. El temor de Dios cambia tu manera de tomar decisiones. Cuando una persona teme a Dios, no toma decisiones impulsivas ni egoístas, sino que busca la dirección de Dios en todo. Y aquí es donde la vida realmente cambia. Piensa en esto. Muchas veces tomamos decisiones basados en lo que nos conviene en el momento, en lo que nos gusta, en lo que creemos que es mejor para nosotros, sin pensar en las consecuencias a largo plazo. Pero cuando tienes temor de Dios, dejas de preguntarte, ¿qué quiero yo? Y empiezas a preguntarte, ¿qué quiere Dios para mí? Por ejemplo, si tienes la oportunidad de hacer dinero fácil, pero sabes que no es algo honesto, el temor de Dios te detendrá. Si tienes la posibilidad de vengarte de alguien que te hizo daño, el temor de Dios te recordará que la venganza le pertenece a Él. Si estás en una relación donde te están alejando de Dios, el temor de Dios te hará abrir los ojos y tomar la decisión correcta. No significa que siempre será fácil. De hecho, muchas veces ir en contra de lo que queremos y alinearnos con la voluntad de Dios es difícil, porque nuestro ego quiere otra cosa. Pero el temor de Dios nos lleva a elegir bien, aunque nos cueste. Proverbios 3, 5 a 6 dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Cuando temes a Dios, tus decisiones cambian porque ya no te guías por impulsos, emociones o deseos egoístas, sino por lo que es correcto ante Dios. 2. El temor de Dios cambia tu manera de hablar. Aquí es donde muchos fallamos sin darnos cuenta. La Biblia dice en Mateo 12:36 que de toda palabra ociosa que hablemos, daremos cuenta en el día del juicio. Cuando realmente temes a Dios, empiezas a cuidar lo que sale de tu boca. Porque sabes que las palabras tienen poder, que pueden edificar o destruir, que pueden acercarte a Dios o alejarte de Él. Si te das cuenta, una persona que teme a Dios no habla como cualquiera. No maldice ni usa palabras hirientes. No calumnia ni destruye la reputación de otros. No habla con arrogancia ni con orgullo. No se deja llevar por chismes ni conversaciones que no edifican. En cambio, sus palabras reflejan sabiduría, verdad y gracia. Efesios 4:29 dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Cuando temes a Dios, tu boca cambia, no porque alguien te obligue, sino porque sabes que Dios escucha cada palabra que dices. 3. El temor de Dios cambia tu manera de relacionarte con los demás. Otra cosa que el temor de Dios transforma es la manera en la que tratamos a las personas. Jesús dijo en Mateo 22:37 a 39: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y más grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando temes a Dios, no puedes tratar a los demás de cualquier manera, porque sabes que cada persona es creación de Dios y que la manera en la que tratas a otros también es una muestra de tu relación con Él. Por eso, una persona que teme a Dios no maltrata ni humilla a los demás. No es injusta ni se aprovecha de los débiles. No tiene doble cara, sino que es íntegra y sincera. No es vengativa, sino que perdona y busca la paz. El temor de Dios te hace una mejor persona, no porque tengas miedo de ser castigado,
sino porque entiendes que cada acto de amor y justicia es una forma de honrar a Dios. Parte 3. ¿Cómo cultivar el temor de Dios en nuestra vida? Ya hemos visto que el temor de Dios no es un miedo paralizante, sino un respeto profundo que nos lleva a vivir con sabiduría, integridad y firmeza. También entendimos cómo este temor transforma nuestras decisiones, nuestras palabras, nuestras relaciones y nuestra resistencia ante la presión del mundo. Pero ahora viene lo más importante. ¿Cómo desarrollamos este temor de Dios en nuestra vida diaria? Porque sí, podemos entenderlo en teoría, pero si no lo aplicamos, de nada nos sirve. La Biblia nos da principios clave para cultivar y fortalecer el temor de Dios en nuestra vida. Vamos a verlos en detalle. 1. Conociendo a Dios a través de su palabra. El temor de Dios comienza con el conocimiento de quién es Él. No puedes temer algo que no conoces y no puedes respetar a alguien cuya autoridad no entiendes. Romanos 10:17 dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Lo mismo pasa con el temor de Dios. Entre más conocemos su palabra, más entendemos quién es Él, más comprendemos su santidad, su justicia y su amor. Piensa en esto. Si pasas tiempo con alguien todos los días, aprendes sus valores, su forma de pensar, su carácter. Lo mismo sucede con Dios. Cuando lees la Biblia constantemente, empiezas a ver la vida desde su perspectiva. Por eso, una de las primeras formas de cultivar el temor de Dios es sumergiéndonos en su palabra. Lee sobre cómo Dios actuó en la vida de los grandes hombres de fe. Medita en sus mandamientos y en su sabiduría. Aprende de la obediencia y el respeto que mostraron personajes como Moisés, Daniel y Pablo. Cuando entiendes quién es Dios a través de la Biblia, su temor crece en tu corazón de manera natural. 2. Caminando en obediencia a su voluntad. De nada sirve conocer la palabra de Dios si no la obedecemos. El temor de Dios no es solo un sentimiento, es una actitud de obediencia. Jesús lo dejó claro en Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. El verdadero temor de Dios se refleja en la manera en la que vivimos. Si dices que temes a Dios, pero sigues pecando deliberadamente, no es temor verdadero. Si dices que respetas a Dios, pero ignoras su voluntad, no es temor verdadero. Si dices que lo amas, pero no vives según sus principios, es solo teoría sin práctica. La obediencia no es solo evitar el pecado, es alinearnos con el corazón de Dios. No se trata de cumplir reglas, sino de vivir de acuerdo a su propósito, porque sabemos que su camino es lo mejor para nosotros. El temor de Dios nos hace actuar con integridad, aun cuando nadie nos está viendo, porque sabemos que Dios siempre ve. 3. Apartándonos del pecado. Antes de que nos destruya, como mencionamos antes, el temor de Dios es lo que nos mantiene alejados del pecado, no por miedo al castigo, sino porque entendemos que el pecado destruye nuestra relación con Dios. Proverbios 8:13 dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal. Cuando realmente tememos a Dios, desarrollamos un rechazo natural por el pecado. No solo evitamos pecar por miedo, sino porque ya no queremos vivir de esa manera. Imagina que te das cuenta de que algo que comes todos los días te está envenenando poco a poco. ¿Seguirías comiéndolo? Claro que no. Lo mismo sucede con el pecado. Cuando entiendes lo destructivo que es, simplemente lo rechazas. Una persona que cultiva el temor de Dios no juega con el pecado, no se expone innecesariamente a tentaciones y no justifica lo malo. En otras palabras, si sabes que algo te aparta de Dios, evítalo a toda costa. 4. Pidiendo a Dios un corazón sensible a su espíritu. Aquí hay algo clave: nadie puede temer a Dios por su propia fuerza. Nuestro corazón, por naturaleza, es terco, rebelde e inclinado al pecado.
Si queremos cultivar un temor genuino de Dios, necesitamos su ayuda. Ezequiel 36:26 dice: Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Cuando pedimos a Dios que nos transforme, Él nos da un corazón sensible a su presencia. Nos ayuda a discernir entre lo bueno y lo malo. Nos da convicción cuando estamos en peligro de pecar y nos fortalece para hacer lo correcto. Por eso, una de las oraciones más poderosas que podemos hacer es: Señor, pon en mí un corazón que te tema de verdad, un corazón que ame tu presencia, que rechace el pecado, que anhele obedecerte. No quiero vivir para mí, quiero vivir para ti. Cuando pedimos esto con sinceridad, Dios empieza a trabajar en nosotros y el temor de Dios se vuelve parte de nuestra vida diaria. Parte 4. Las bendiciones que reciben los que temen a Dios. Hemos hablado de qué significa realmente el temor de Dios, cómo cambia nuestra vida y cómo podemos cultivarlo en nuestro día a día. Pero ahora viene una pregunta clave. ¿Qué pasa cuando vivimos con temor de Dios? ¿Cuáles son las recompensas de caminar en su temor? Porque aquí hay algo increíble. Dios promete bendiciones específicas para aquellos que le temen. No es solo que viviremos con más sabiduría y rectitud, sino que también hay una serie de beneficios que solo aquellos que realmente temen a Dios pueden experimentar. Vamos a ver cuáles son esas bendiciones y cómo se manifiestan en la vida de un creyente. 1. El temor de Dios alarga tu vida y te protege del mal. Uno de los primeros beneficios que nos promete la Biblia es una vida larga y protegida. Proverbios 10:27 dice: El temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. Cuando temes a Dios y caminas en su voluntad, Él te guarda de muchas cosas que podrían haberte destruido. No significa que nunca pasarás pruebas o dificultades, pero sí que Dios te librará de muchos peligros que afectan a aquellos que viven alejados de Él. Piénsalo de esta manera: si vives en obediencia a Dios, te alejas de estilos de vida destructivos. Si temes a Dios, no te meterás en situaciones de pecado que podrían destruirte. Si sigues su dirección, tomarás decisiones más sabias y evitarás muchos errores. El temor de Dios no solo es protección espiritual, sino también física, emocional y mental. 2. Dios provee y bendice materialmente a los que le temen. Hay personas que creen que el temor de Dios significa vivir en escasez y sufrimiento. Pero la Biblia enseña lo contrario. Dios provee abundantemente a aquellos que le temen. Salmos 34, 9-10 dice: Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Esto no significa que Dios nos hará millonarios, pero sí que Él suplirá todas nuestras necesidades. Cuando temes a Dios y vives en su voluntad, Él abre puertas de bendición para ti. Puede darte oportunidades de trabajo que nunca imaginaste. Puede bendecir el fruto de tu esfuerzo y multiplicarlo. Puede proveer a través de personas, situaciones inesperadas o incluso milagros. Cuando temes a Dios, Él se encarga de tu provisión. Tercero, el temor de Dios trae paz y confianza en medio de la tormenta. Vivimos en un mundo lleno de ansiedad, miedo e incertidumbre. Pero cuando temes a Dios, su paz gobierna tu corazón. Proverbios 14:26 dice: En el temor de Jehová está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos. El mundo entero puede estar en caos, pero aquellos que temen a Dios saben que su vida está en manos del Todopoderoso. Y eso trae una seguridad inquebrantable. Piénsalo así: si temes a Dios, no vives con miedo al futuro, porque sabes que Él tiene el control. Si temes a Dios, no te preocupas por lo que los demás piensen, porque su opinión es la única que importa.
Si temes a Dios, enfrentas los problemas con confianza, porque sabes que Él nunca te dejará solo. Cuando temes a Dios, su paz llena tu corazón y su presencia te da seguridad. Cuarta, Dios responde las oraciones de los que le temen. Hay una diferencia entre orar por costumbre y orar con temor de Dios. La Biblia dice que Dios escucha y responde a los que le temen. Salmos 145, 19 dice: cumplirá el deseo de los que le temen, oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Dios no responde las oraciones de cualquiera. Él escucha a los que le buscan con un corazón sincero y temeroso. Cuando realmente temes a Dios, tus oraciones no son egoístas, sino alineadas con su voluntad. No oras solo cuando necesitas algo, sino porque realmente deseas su presencia. No dudas en pedir con fe, porque sabes que Él es fiel y poderoso. Si quieres tener una vida de oración efectiva, el temor de Dios es clave. Parte 5. Las consecuencias de no temer a Dios. Hasta ahora hemos hablado del poder y las bendiciones que vienen cuando vivimos con temor de Dios. Pero ¿qué pasa cuando una persona no tiene temor de Dios? ¿Cuáles son las consecuencias de vivir sin reconocer su autoridad? Aquí es donde la Biblia nos da advertencias serias, porque la realidad es que una vida sin temor de Dios inevitablemente lleva a la destrucción. Vamos a ver en detalle qué dice la palabra sobre las personas que no temen a Dios y cómo esto afecta sus vidas. Primero, sin temor de Dios, las personas se vuelven necias. La Biblia es clara en esto. Cuando una persona no teme a Dios, su corazón se llena de necedad. Proverbios 1:7 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Esto significa que cuando alguien no tiene temor de Dios, rechaza la sabiduría y se vuelve obstinado en su propio pensamiento. No acepta corrección, no reconoce sus errores, no busca la verdad, sino lo que le conviene. Esto lo vemos claramente en el mundo de hoy. Las personas viven como si Dios no existiera, toman decisiones basadas en su propio criterio y terminan sufriendo las consecuencias. La necedad los lleva a cometer los mismos errores una y otra vez, ignorar las advertencias de Dios y de las personas sabias, seguir caminos que parecen buenos, pero que terminan en desastre. Sin temor de Dios, la gente se vuelve esclava de sus propias decisiones equivocadas. Segundo, sin temor de Dios, el pecado se vuelve normal. Cuando alguien no teme a Dios, pierde el sentido del bien y del mal. Lo que antes veía como malo, ahora le parece normal. Romanos 3:18 dice: no hay temor de Dios delante de sus ojos. Por eso vemos hoy cómo el mundo justifica cosas que antes se consideraban pecado. Lo inmoral ahora es normal. Lo bueno se ve como anticuado. El pecado ya no es visto como un problema, sino como algo aceptable. Cuando una sociedad pierde el temor de Dios, se hunde en el pecado y el caos. Lo vemos en la Biblia con la historia de Sodoma y Gomorra. Era una ciudad donde las personas hacían lo que querían sin temor de Dios. Vivían en pecado sin pensar en las consecuencias. Y al final, Dios trajo juicio sobre ellos. Esto es un recordatorio de que cuando una persona o una sociedad rechaza a Dios, inevitablemente termina en destrucción. Tercera consecuencia de no temer a Dios es que la paz desaparece. Isaías 57:21 dice: no hay paz para los impíos, dice mi Dios. Las personas pueden tratar de llenar su vida con placeres, éxito, dinero, pero si no tienen temor de Dios, nunca encontrarán verdadera paz. Siempre sentirán un vacío interior. Vivirán con ansiedad y preocupaciones constantes. Nunca estarán satisfechos, sin importar cuánto tengan. La paz verdadera solo viene cuando sabemos que estamos caminando en la voluntad de Dios.
Por eso, muchas personas que lo tienen todo en lo material siguen sintiéndose vacías, porque lo único que realmente llena el alma es Dios. Cuarta, sin temor de Dios, el juicio es inevitable. Aquí es donde las cosas se ponen serias, porque la Biblia dice que todos vamos a dar cuentas delante de Dios. Eclesiastés 12, 13, 14 dice: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Esto significa que no importa cuánto ignoremos a Dios, un día estaremos delante de Él y seremos juzgados. Aquellos que no temieron a Dios y vivieron como quisieron, enfrentarán consecuencias eternas. Mateo 10:28 dice: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Esta es una advertencia clara. No temer a Dios tiene consecuencias eternas, pero aquellos que le temieron y caminaron en su voluntad serán recompensados con vida eterna en su presencia. Parte 6. Cómo el temor de Dios nos prepara para la eternidad. Hemos visto que el temor de Dios trae bendiciones, nos protege del pecado y nos llena de sabiduría. También vimos las consecuencias graves de vivir sin temor de Dios, lo que lleva a la necedad, al pecado, a la falta de paz y finalmente al juicio eterno. Pero ahora viene lo más importante. ¿Cómo nos prepara el temor de Dios para la eternidad? Porque la realidad es esta: nuestra vida en la tierra es corta, pero nuestra existencia es eterna. Un día todos dejaremos este mundo, y en ese momento solo habrá una cosa que importe: ¿dónde pasaremos la eternidad? Vamos a ver cómo el temor de Dios nos ayuda a prepararnos para ese momento y asegurarnos de que estamos caminando en la dirección correcta. 1. El temor de Dios nos hace vivir con propósito. Cuando realmente temes a Dios, no vives como si esta vida fuera todo lo que hay. La Biblia dice en Colosenses 3:2: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Es decir, el temor de Dios te hace entender que tu vida tiene un propósito eterno. Mucha gente vive pensando solo en el presente. Buscan dinero, fama, placer, éxito. Se preocupan por lo material más que por lo espiritual. Hacen planes para su futuro en la tierra, pero no piensan en su eternidad. Pero cuando temes a Dios, tu perspectiva cambia. Ya no te enfocas solo en lo temporal, sino en lo eterno. No vives solo para satisfacerte a ti mismo, sino para agradar a Dios. Entiendes que cada decisión que tomas hoy tiene consecuencias en la eternidad. Cuando una persona teme a Dios, vive con propósito y con una visión eterna. 2. El temor de Dios nos mantiene preparados para el encuentro con Él. La Biblia es clara: Jesús volverá y nadie sabe el día ni la hora. Mateo 24:42 dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Esto significa que debemos vivir cada día listos para su regreso. El problema es que muchas personas viven como si tuvieran todo el tiempo del mundo para arrepentirse, pero la realidad es que nadie sabe cuánto tiempo le queda. El temor de Dios te mantiene alerta, te hace vivir cada día como si pudiera ser el último. Te hace asegurarte de que tu relación con Dios está firme. Te lleva a arrepentirte rápidamente cuando fallas, en lugar de vivir en pecado. Cuando una persona teme a Dios, vive preparada para el momento en que esté cara a cara con Él. Tercero, el temor de Dios nos lleva a buscar santidad. Sin santidad, nadie verá a Dios. Hebreos 12:14 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. El temor de Dios te lleva a buscar santidad. No porque creas que eres perfecto, sino porque entiendes que Dios es santo y que Él nos llama a ser santos también. Una persona que teme a Dios no juega con el pecado.
No vive una doble vida. No se conforma con una fe superficial. En lugar de eso, busca agradar a Dios con cada área de su vida, porque sabe que un día estará delante de Él y que lo único que realmente importará es si vivió en santidad y obediencia. Cuarta, el temor de Dios. Nos motiva a compartir el Evangelio. Si realmente temes a Dios y sabes que el juicio es real, no puedes quedarte callado. La Biblia dice en 2 Corintios 5:11, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Esto significa que cuando entiendes la seriedad de la eternidad, tu deseo de compartir el Evangelio crece. No puedes ver a tus amigos, familiares y seres queridos alejarse de Dios sin hacer nada. No puedes vivir solo para ti mismo cuando hay tantas personas que todavía no han recibido a Cristo. El temor de Dios te hace un testigo valiente. No te da vergüenza hablar de Cristo. No te importa si otros te critican por tu fe. No te quedas callado cuando sabes que alguien necesita conocer a Dios, porque entiendes que el tiempo es corto y la eternidad es real.